Hola, curiosas y curiosos. ¿Sabéis que Google incluirá los podcasts en sus resultados de búsqueda? ¿Sabéis que el servicio de pago por WhatsApp está cerca? ¿Sabéis que YouTube Originals elimina el muro de pago y por lo tanto será gratis? Pues bien, en este vídeo de noticias, como cada lunes, os hablaremos de esto y mucho más. Así que os recomiendo que lo veáis hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! El servicio de pago por WhatsApp está cerca. Facebook está trabajando para crear un servicio de pago mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Además, este plan secreto de Facebook servirá para crear un sistema de pago con, ojo, su propia criptomoneda. Así, casi 100 ingenieros de software participarán en el lanzamiento del proyecto. Una parte de ellos trabajará en Londres, mientras que otra lo hará en la sede de Facebook en Dublín, Irlanda. Matt Idema, director de operaciones de WhatsApp, afirmó que WhatsApp es un servicio verdaderamente global y estos equipos les ayudarán a proporcionar el pago mediante WhatsApp, además de otras excelentes funciones para sus usuarios de todo el mundo. Está previsto que el lanzamiento del nuevo servicio tenga lugar a finales de 2019. Veremos cómo evoluciona. Facebook tiene un plan secreto para extender su futura criptomoneda. Y seguimos hablando de la futura criptomoneda de Facebook. Y es que el Bitcoin de Facebook se podría convertir en la moneda virtual más usada del mundo, gracias a sus miles de millones de usuarios. Pues bien, en el evento F8 se confirmó que Facebook está desarrollando su propia moneda, que usará en todos sus productos. La iniciativa provocó que uno de los altos cargos más importantes de Facebook, David Marcus, responsable hasta principios de 2018 de Facebook Messenger, pasase a ser el director de lo que será la moneda virtual de Facebook. Como curiosidad, deciros que una de las ideas que Facebook está considerando, pero que se desconoce si acabará siendo real, es la de regalar fracciones de su moneda a los usuarios, aquellos que vean publicidad en sus aplicaciones. Y de esta forma Facebook gana por todos los lados. Las empresas pagarán a Facebook por poner publicidad, mientras que una pequeñísima fracción de ese dinero va al usuario que se contentará con esos bits, con esas monedas virtuales, que podrá gastar en las propias apps de Facebook, ya sea en ropa, productos electrónicos o lo que sea. Y de esta manera, Facebook aseguraría que la publicidad será más visible y aumentar la lealtad hacia sus apps. Facebook cambia el algoritmo para priorizar los vídeos de calidad. Facebook ha realizado unos cambios en el algoritmo responsable de ordenar los contenidos que se muestran a cada usuario. El objetivo es conceder prioridad a los contenidos audiovisuales originales y de calidad. Y de esta manera, Facebook recompensará a los vídeos que muestren contenido original y que tengan una base de seguidores muy fiel. A partir de ahora, el algoritmo de Facebook, que por cierto ya había cambiado recientemente para dar menos peso a las fake news, tendrá en cuenta 3 nuevas variables y las tendrá en cuenta a la hora de priorizar los contenidos en vídeo. En primer lugar, la lealtad e intención. Y es que Facebook tendrá en cuenta a partir de ahora si un vídeo tiene una audiencia fiel que consume el contenido en repetidas ocasiones. Si los usuarios vuelven a ese contenido y lo vuelven a consumir, Facebook interpreta que es porque se trata de un contenido de calidad, por lo que le otorgará más visibilidad en el feed de otros usuarios. En segundo lugar, la duración y visualización. Ahora, la compañía potenciará aún más el tiempo de permanencia y lo hará sobre todo en contenidos audiovisuales que tengan una duración superior a 3 minutos. Y por último, la originalidad. Y es que Facebook quiere limitar la difusión de vídeos reutilizados de otras fuentes y que no tengan un contenido original. Instagram fijará un número máximo de infracciones para cerrar una cuenta. Instagram incorporará una nueva regla a la hora de determinar cuándo una cuenta debe ser eliminada. La red social establecerá un número determinado de infracciones que, al ser superado, supondrá la suspensión de la cuenta del usuario. Hasta ahora, Instagram tenía en cuenta que el número de publicaciones ilícitas no superase un cierto porcentaje de las publicaciones realizadas por el usuario. Esto suponía que los usuarios que realizaban muchas publicaciones tuvieran posibilidad de cometer más infracciones, que en cambio los que publicaban menos publicaciones, lo que resultaba un poco injusto. Pero a partir de ahora, Instagram tendrá en cuenta que no se supere un determinado número de infracciones, aunque Instagram no va a revelar el número de infracciones que permitirá, para que así los usuarios no modifiquen sus patrones de comportamiento teniendo en cuenta si llegan
al máximo permitido o no. El 52% de los internautas hace clic en productos recomendados por influencers. El 63% de los consumidores que navegan por Internet han hecho clic en un anuncio mostrado en una red social. Eso señala un estudio realizado por la empresa Episerver. De ese porcentaje, el 33% acabó realizando la compra. Además, el informe señala que los influencers cada vez influyen más en las decisiones de compra de los internautas. Según se destaca, el 52% de los usuarios han llegado a productos a través de las publicaciones de usuarios con mucha actividad y número de seguidores. Vamos, los influencers. Y de ellos, el 31% acabó realizando la compra. Google prueba la venta de productos en los vídeos de YouTube. Google está experimentando con una nueva función dentro de YouTube que permitiría mostrar precios y recomendaciones de productos debajo de los vídeos. La incorporación de esta función es parte de la estrategia de Google por hacer frente a Amazon. Con esta función, los usuarios podrán hacer clic en los productos mostrados o sugeridos y Google los redirigirá de forma automática a su plataforma universal de pago Google Express, donde los usuarios podrán completar y finalizar la compra. La novedad permitirá ligar el contenido de los vídeos con los productos ofrecidos, es decir, que si el vídeo promociona un producto, la función ofrecerá este producto y otros similares al espectador. Evidentemente, esta herramienta resultaría muy útil para los creadores de contenido, que en la mayoría de los casos obtienen ingresos con la promoción de productos. LinkedIn cumple 16 años en plena renovación. LinkedIn, la red social profesional más importante del mundo, fue lanzada y abierta al público el 5 de mayo del 2003. 16 añitos tiene ya. Y lo hace habiendo lanzado funciones en las últimas semanas que la acercan más al concepto de red social generalista. Por ejemplo, LinkedIn ahora permite añadir en cualquier publicación de estado documentos, presentaciones o archivos PDF. También acaba de lanzar las reacciones, unos emoticonos con los que se puede responder a la publicación de otros usuarios expresando un sentimiento y que imitan completamente a las reacciones de Facebook. Además, LinkedIn también ha añadido la posibilidad de etiquetar a otros usuarios en las fotografías, como si de Instagram se tratase, además de lanzar sus propios stickers y mejorar su sistema de mensajería interna. Lo que está claro es que LinkedIn tiene un futuro muy interesante. WordPress lanza una nueva versión. WordPress.org ha anunciado la publicación de WordPress 5.2, la última versión del CMS, es decir, gestor de contenidos. Un CMS para la creación de sitios web que desde hace años se ha convertido en uno de los puntales de Internet. Pues bien, en WordPress 5.2 nos encontramos, sobre todo, bastante mejoras a nivel de seguridad y de corrección de mal de funcionamiento. Pensad que casi un tercio de las webs de todo el mundo están creadas con WordPress, algo alucinante, siendo prácticamente un estándar dentro de su sector. Aunque eso sí, para otros propósitos como los e-commerce, sería mejor recurrir a alguna alternativa más especializada, como podría ser PrestaShop o Magento. YouTube Originals elimina el muro de pago. YouTube Originals es el servicio de programas audiovisuales originales del famoso canal de vídeos y a través de YouTube Premium permitía suscribirse a contenidos originales y exclusivos. Y sí, era de pago, pero ya no. Y es que YouTube ha decidido eliminar el muro de pago de manera que los programas de Originals serán gratis. Pensad que hasta ahora tenía un precio de 11,99 euros al mes. Eso sí, a cambio, ahora tendrá anuncios. La compañía ha decidido retirar el pago de la plataforma YouTube Originals para ampliar su acuerdo con los anunciantes. Y de esta manera, los cambios darán a los anunciantes más oportunidades para interactuar con una audiencia más amplia, generar resultados significativos y alinearse con el talento más destacado de Hollywood y los creadores de YouTube. Google incluirá a los podcasts en sus resultados de búsqueda. Google está presentando todas las novedades que lanzará este año en su conferencia de desarrolladores I/O 2019. Y la primera novedad está destinada hacia su buscador, y es que este mismo mes se incluirá a los podcasts en los resultados de búsqueda, además de añadir una mejor cobertura de noticias. Sundar Pichai, CEO de Google, señaló que el gigante de las búsquedas comenzará a indexar podcasts en sus resultados de búsqueda, mostrando episodios relevantes de un programa determinado, basándose no solo en el título, sino en el contenido. Además, ya no tendrás que luchar por escuchar tu podcast favorito, ya que el buscador web te permitirá escuchar el podcast directamente dentro de los resultados e incluso guardar un episodio para escuchar más tarde. Interesante, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí las noticias de esta semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Por cierto, coméntame qué noticia te ha resultado más interesante en los comentarios.
los leo todos. Ah, y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno os hablé del futuro de Facebook y en este de la historia de Netflix. Son dos vídeos pero que muy chulos. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.